Página 73. Esperas eternas. El tiempo espera es un aislado como unas circunstancias y el peor enemigo en otras. Cuando Borges escribió el Aleph tuvo que hacer varias explicaciones sobre este negocio de tiempo, que es tan difuso entre pensadores y poetas, pero Borges no explicó el tiempo como concepto, sino como una experiencia vital, como finitud, existencial. Por ello considero que como la muerte del tiempo es inevitable, Ulises de James Joyce es una prueba de la inevitabilidad del tiempo en un millón de páginas que escribió la vida. En un día 16 de junio de 1904, de un sujeto desde que se levanta hasta cuando se acuesta, 24 horas en estas páginas. Esta semana me acordé del 5 y el 0, del partido de Argentina-Colombia. El monumental domingo 5 de septiembre de 1993, el mejor partido de Colombia y por supuesto el peor día para los argentinos. La paradoja es que ese resultado hizo más daño a nuestro país que a los derrotados. Hubo más eventos trágicos posteriores que no es bueno recordar, pero que se quedaron grabados en la historia patria, esperándolo a Tito. De Eduardo Tancheri. Es un cuento que habla de la espera al tiempo, a no las llegadas, a las eternas esperas de seres humanos que llegan, o no a las esperas que la tragedia. Beckett creó a Godot para que aprendiéramos sobre las paciencias. No pasó el tiempo de la infinita espera. Recuerdo que mis primeros desafíos callejeros se volvió un ritual jugar con los mejores amigos y hacíamos de todo para que nos tocara jugar juntos. También recuerdo que uno de ellos, el mejor, siempre llegaba tarde, se sabía titular y apetecido por los dos equipos era el que primero se escogía. Yo sufría demasiado cuando no aparecía porque hacíamos paredes, no entendíamos cómo el balón y sin mirarnos jugábamos de memoria, estética de lo impensado. Cuando se fue del barrio tuve miedo de no encontrar con quién hacer las paradas con las esferas. Estas largas esperas se repiten, pero en el juego del amor, esperar a que lleguen por fin las mujeres de nuestros sueños. Es adoroso, doloroso y cómico. Así es la espera del mejor jugador en los desafíos callejeros en nuestra infancia. James y Falcao no jugaron juntos en Brasil desde 2014, pero se buscan porque saben esperar, saben de tiempos y destiempos, conocen el color de los afectos, el tiempo de distinto cuando se gana que cuando se pierde en un partido. Cuando el árbitro Ernesto Filippo terminó en el partido de 5-0, Maradona y Goicoechea querían devolverse en el tiempo y Colombia por los acontecimientos posteriores. También ese iniflable del tiempo. En días recientes, el colega del fútbol, tertulias, poesía y docenía, Felipe Rollave, me contó una anécdota que voy a resumir de la mejor manera. Trágica historia. En plena guerra, el oficial al mando de un cuartel militar dio la orden de ¡ataquen! Pero ninguno de los soldados hizo caso. Silencio total. Espera en absoluta, bautismó. El mismo oficial, ahora con mayor vehemencia, gritó estrepitosamente: ¡ay, ataque! ¡Al ataque! ¡Demuestren su poderío! Nadie salió a su trinchera, nadie se movió. Este oficial en consecuencia cogió un balón de fútbol y lo tiró en medio de los dos vándalos. Los muertos estaban por contarse. Felipe sostenía que lo vio en televisión. Hay esperas eternas, siempre estábamos esperando o también nos estaban esperando. Este verbo tiene dos acepciones denotativas: esperar el tiempo y anhelar o desear en la vida esperar el bus. Lo imposible, la utopía. Cuando el balón voy a un balcón, es precioso esperar cuando lo tiran, de lo contrario, al fin del partido o consecución de otro. Pero hay que esperar, cuando la pecosa se va a los que están en edificios más altos y ver cómo se decolora y desgasta gradualmente. El balón espera su rescate. No hay partido oficial. Si no llega el árbitro hay que esperarlo, pero tampoco se puede jugar fútbol sin balón. Y además hay que esperar el dueño del balón. Siempre esperamos el mejor regalo del niño Jesús, que llegue la novia, el amor, la locura o la muerte. Hay que esperar la vejez, la sabiduría y el silencio. Esperamos lo que jamás ha de llegar, pero persistimos en la espera de una carta o una foto o una llamada admirada del fútbol. Hay que esperar que llegue el mejor jugador, que los equipos estén completos, que el balón resista todo el partido, que no caiga en la quebrada, que no se vaya la luz, que el otro me la pase, que no sea gol, que empate, que no se acabe el partido, que se acabe, que sea gol.
En la universidad existe la ley del cuarto, que no llegue el profe, que llegue el profe, que asigne la nota para saber si ganó o perdió la materia. Esperar un milagro, un reconocimiento a un amigo. Esperar el viernes para así definitivamente nos funda la espera. Somos hechura de la espera. Dulce espera eterna. Capera, amigo, espera. Escritores, filósofos y poetas han construido al ser humano en estado de espera. Esa que nos constituye algunos esperan aún a Dulcinea o a Beatriz o a María. Otros esperan a Esperanza. Yo esperé siempre a mi gloria. Y llegó 2 años para volver a jugar fútbol. Y hoy feliz, debo agradecer porque jugué, marqué y gané. Me pusieron a esperar. Tiré el balón en la mitad del patio de una escuela. Es provocar la metáfora de que valió la pena el recreo de esa eterna espera infantil. Titulares y suplentes. Las salas de redacción viven las habitan titulares. Están comprobado que nos hemos convertido en lectores de titulares, pero por diseño e impacto visual algunos periódicos tenían como directrices comenzar los textos como una letra capilar, es decir, una letra que sobresalía por su tamaño y tipología. Se sabía más revelante que los demás. Eso mismo pasaba entre los seres humanos y el fútbol. Entre los seres humanos, saberse titular de cartera es igual ser titular en un océano de fútbol. Es una condición humana e inhumana. Tensión, imbricación. Elasticidad, tensión. Suplir es un verbo que alude a complementar. El juez de línea se siente un suplente de quien está en el centro, porque estar en el centro significa ser el titular. Occidente busca el centro con afán para justificar de maneras de ser y estar en el mundo. Serse titular, aplicar o portar un poder que solo reconoce cuando se pierde la titularidad. El titular camina distinto, trota como si fuera un avestruz o una gacela y cabecea como obra de arte. Hay que estar dentro de los afectos del DT para sentir esa sensación, necesariedad del terreno, del juego. El suplente aspira a estar en la titular. También se esfuerza por tener esa virtud de comenzar los partidos, pero hay un signo que lo deja tranquilo. Chupar banca no es eufemismo, es la cruda realidad literal de un signo fatal. Los arqueros padecen esta sensación que causa lágrimas y caídas estruendosas. Ya hay robos que juegan fútbol y siempre son titulares porque están fijados en la cancha. Hacen goles, pases, no se equivocan, no hay suplentes ni titulares, es decir, no sufren, no padecen la angustia que produce ser cambiado. Bueno, hay jugadores que entran y juegan 10 minutos, vuelven a cambiar, doble derrota, doble humillación y doble tristeza. Ser suplente es evitar la derrota de superación caído y desflinado. Los balones nuevos siempre reemplazarán a los viejos, como en la vida y el trabajo, en la cultura. Dice la tradición que todo el viejo debe desaparecer. Los neologismos se hacen encargo de reemplazar a los arcaísmos. Los neologismos son más actuales, más jóvenes, más vigentes. Los arcaísmos por ello se convirtieron en los eternos suplentes del mundo de las palabras. Por eso es tan humano el fútbol, porque los técnicos se equivocan o no conocen la selección, porque el suplente quiere mostrar que se puede ser titular y porque el titular solo entrega su carácter por el tal del cuando selecciona y otros juegan lesionados. Perder la titularidad es perder de a poco la existencia misma. Envejecer en el fútbol implicar y jugar menos y cuidarse. Envejecer implica jugar menos, cuidarse. Más no chocar, es decir, volverse robot para que no haya riesgos. Hay que suplementos eternos que hoy son entrenadores de fútbol y en la vida enseñan soledades, angustias y derrotes. Hay suplementos que son campeones, pero no jugaron ni un partido. Drama humano, gol humano. James Rodríguez ganó 2 veces en la Champions League y no jugó en el fútbol. Ser algo, nada, depende del ser titular o de ser suplente. Es decir, la pregunta mafistéstica por el ser o no ser del dilema. Son miles los futbolistas que se aportan en cada semántica la palabra suplente. Son pocos los que portan el banderín de la titularidad. Entrar en una noción o salir de ella es la tarea de quien esfuerza por lograr el máximo galardón acocente de la misma por fuera del fútbol. Las novias se convierten en titulares cuando hay 2 declaraciones explícitas los hechos. Los novios son titulares cuando ellas lo han presentado oficialmente en sus hogares y frente a los suegros, fecha límite y definitiva, ser o no ser.
Pero ese carácter se pierde por gesto, una mirada, una palabra o bueno, por un malentendido, un chiste o un chisme. La titularidad es amarra de un hilillo, débil y frágil como la condición humana. Kundera, Poe, Sartre y Camus hacen parte de la alienación que decidió el dejado cruel y el estético y el clásico y se convirtieron en una Cervantes, Homero y Virgilio en la titularidad de la literatura universal, así como García Márquez, Julio Cortázar, Cabrera Infante y Virginia Woolf, por fin una mujer en la titular. Un océano crónico como un Brasil con Pelé, un argentino como Maradona o con Messi, un colombiano como James, una Alemania con Beckenbauer, un Portugal con Cristiano Ronaldo. Todos ellos los clásicos pasaron a prueba del tiempo y siguen vigentes. Los otros, los suplentes, por eso son suplentes, están en el camino de la diferencia entre la literatura y el fútbol. Es que los clásicos se convierten en las titulares, inmovibles cuando fallecen. En el fútbol los jugadores se hacen titulares en la inmediatez, el carácter efímero, la fama, aunque es posible que se pierdan sin titularidad porque siguen vivos. A veces los suplentes no tienen perspectiva o mejor, no la quieren o no la aceptan. Los papás somos titulares de nuestros hijos, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza y no olvidamos que también fuimos suplentes de nuestros padres. Hablamos un idioma y vamos detrás del otro para que se convierta en titular. A veces cuando uno se acostumbra a la titularidad y la pierde, el estado anémico decae porque ser titular implica ver el mundo desde arriba y se pierde la visión de la superficie. En estas circunstancias, aunque duela, es mejor el cambio y no creerse aquello que ya fue y no volverá. La eterna titularidad, esperar. Lo peor porque el carácter ya está corrido en una constante lucha contra la infidelidad del tiempo. Otros que ya saben suplentes hacen despedidas para la vanidoteca. Pero hay otros que se aferran a su desteñida titularidad y con el paso del tiempo solo les queda esperar ser parte de los titulares de prensa, la tragicomedia y existencial y autogalosa. Fútbol y palabras. Hay domingos que no son domingos porque no hay partidos de fútbol en la cuadra, ni en la cuadra del frente, ni en la cancha del barrio. Hay domingos inspirados porque se acabó el campeonato del colegio o porque se fue la luz para ver el partido. Hay domingos en los que hay análisis de narración de fútbol, aunque sea torneo de la Bolac. Si el fútbol y vida son la misma, la voz del narrador y acompañada de la voz del comentarista se convierten en solidaridad, en una polifonía de voces que dicen, narran e inventan mundos posibles. Pero hay voces que se repiten desgastadas con la misma de los mismos. Es decir, son palabras que se convierten en frases y frases que se vuelven comodines que pierden su sentido primigenio. Algunas usan metáforas, símiles, recrucanos, apóstrofes y moralejas, y otros recursos que nos brindan el lenguaje materna. Otros son menos literarios, pero describen lo que acontece en un partido de fútbol. Hay narradores, descriptores, poetas y lunáticos en el ámbito de la narración deportiva. El que no los hace, el balón se fue al fondo de los piolas, el arquero voló de palo a palo. Goles son amores y no amores. En este partido cualquier cosa puede pasar. Es un eximio cobrador, un balón vacío donde no llegan las telarañas. Mató el balón con su pecho. No hay autógol, feo, estas expresiones se han convertido en lugares comunes y repito, han perdido su sentido de primigenio. Hay domingos sin hiperboles, sin imagen en literatura, sin poesía, pero hay fútbol, fútbol mundial, fútbol callejero, fútbol de vida. En el mundo literario también hay narradores, descriptores, poetas y lunáticos. Juan Rulfo y Cabrera Infante son excelentes narradores y escriben en mexicano y en cubano. Respectivamente, también han narrado sus historias en español, pero refieren a su dialecto para universalizar sus silencios y sustos. Pedro Páramo y Tres Tristes Tigres son narraciones para leer cuando no hay fútbol al domingo. Alejandra Pirkasnik y Virginia Woolf son descriptores extraordinarias de la condición humana. Se murieron porque vivieron muchos domingos sin voces compañeras. Andrés Caicedo y Rafael Chaparro son dos narradores lunáticos, coherentes con sus principios abismales de la angustia esencial. Cuando no hay fútbol aparece la literatura, pero cuando no hay literatura casi nunca aparece el buen fútbol de los domingos. Todos los jugadores, narradores y poetas acompañantes del domingo sin fútbol, domingos con cara de martes 13.
Yo también estoy convencido de que fútbol y vida son lo mismo y que falta más crónicas sobre los narradores de fútbol, el hombre y sus dobles. Si pudiera doblar una cancha de fútbol tendríamos la imagen de un espejo, es decir, igual las dimensiones por todas las partes, es bueno. Suponiendo que es una cancha con las medidas reglamentarias, el mismo ejercicio se puede hacer con el cuento Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Es un cuento que si dobla en dos partes queda como una cancha de fútbol doblado, es decir, si pierde las dimensiones entre la realidad y la ficción. Desaparecen las fronteras entre el mundo de la vida y el mundo de la imaginación. Cuando se alude el tema de la identidad aparece el doble. Y los ejemplos abundan en la literatura, el mundo de las sombras, el de los espejos, los simulacros, las dobles entidades, la otrodad, el otro y el uno. Fronteras entre el mundo de la vida y el mundo de la imaginación. En el fútbol sucede lo mismo. Jugar siempre será jugar contra uno mismo, contra lo que quiero ser y hacer a pesar del otro. Una partida de ajedrez tiene los mismos componentes: doblar la caja para comenzar el juego. Aparecen las estrategias para matar al rey. Hay que hacer jaque mate. En el fútbol acá hay algo similar. El mate es el rey y el gol es al adversario. Quedar en tablas es quedar empatados. El doble en la filosofía tiene sus inicios. El mito de la caverna del Platón. También allí se difuminan y confunden las sombras con la realidad. La pregunta por el yo tiene sus orígenes en la pregunta por mi doble y algunas respuestas aparecen en los auxiliares del diablo. Un cuento de Hoffmann, el que uno se desapodera del yo, del modaje del mardano y que sirven de inspiración para las teorías de Freud y Hume. Sobre eso, la identidad y la personalidad. Cuando se juega fútbol se sienten que hay un doble que juega mejor que nosotros, que está en todas partes. Por ello, en un estadio iluminando, se ven los trotes de los jugadores, pero no hay 23, sino 46 sujetos que juegan. Aparece la sombra y a veces cada uno me asombra de ver 4 llaves. El Orla de Maupassant y la sombra de Andersen Abluden. En esta sensación de doblez que nos ponen a pensar en esta posibilidad de que estemos en otro lugar, a esa sensación de dobles Gilles de Boulez se la llama el pilingüe. Y en el fútbol de pilingües, en la condición de que haya comunión entre el pie y el balón y la cancha, pura doblez de dobles. Por el mismo se hace necesario cambiar del arco con el segundo tiempo, pues es el sentido literario de un autogol. En el arco es el que se hacen goles en el primer tiempo, en el segundo hay que defender puros pliegue y despliegue literario. Porque no se juegan los dos tiempos en el mismo lado. ¿A quién se le ocurrió la idea de cambiar de cancha en el intermedio del partido? Hay un gran doblez en lo humano. Por eso es menester jugar con otro mismo. Cuando se pierde un partido por W, ¿por qué se escribe por W? Es la W. Se habita un estado de la soledad francinciana y hay un dolor de ausencia. Además, si pierde 2 veces, se pierden los puntos en el juego. Pero parecía también la importancia de no jugar el conteo contra quienes más querían jugar. No vino el otro, no llegó el rival, y sin embargo hay otros para jugar, pero no es lo mismo, ya estaba pactado el duelo, el desafío con quienes habían convenido. Se pierde por W, 2 veces W, duplicación, simulacro, repetición, copia, sombra. Borges odiaba los espejos y como lugama humana porque multiplican y reproducen la duplican los seres humanos. Marcel Scout escribió el cuento del título El hombre doble. Como en una cancha que precia 2 arcos, pero no se puede jugar el fútbol con una sola. Basta imaginar el otro dibujarlo mentalmente. Las fronteras están desmarcadas en el carácter de quien juega fútbol. Saramago también escribió sobre el otro que está en el uno mismo, el hombre duplicado, en esta historia del otro uno mismo con William Wilson de Poe. Este personaje que también aparece en una de las obras de Paul Auster. Pousa tiene 32 heterónimos y eso se trata de alter ego. Son sus 32 maneras de ser y estar en el mundo como otro. Cuando se estaba solo y aparece un balón, ya no hay soledad. El balón se funde y cobra lenguaje, se ríe y llora con nosotros.
No necesitamos a otro para jugar, siempre jugamos en contra de nosotros mismos. De cabeza, a la 31 chutes, el arco, tiros olímpicos, goles de mentira y de verdad. Los que no hicimos, pero la validez, porque a nadie nos vio. La sombra en el juez, el árbitro, pero lo engañamos. Las tapamos a los ojos, a la sombra para que piten la justicia. La nuestra, hay que mantener la ilusión, la autoridad, el otro de la misma que me presenta su juego para que el fantasma juegue conmigo hasta The Exterminus. El reto de escribir sobre este fenómeno en su cuento El doble fútbol y el dolor fiesta se celebra como el mejor pretexto para eliminar nuestro propio yo y encontrarnos con otros que también celebran las ocasiones del grito. Con logístico, aunque Lacan sostenga que todos somos bipolares, porque somos significantes con el goce. El goce es la negación del yo para que otros que me pertenecen jueguen al olvido de la inmetidez. Esta ilusión resuena cuando nos montamos al bus y escuchamos el epígrafe anónimo que dice: para su mayor economía, lleve 2 por el precio de 1. El 2 es el número mágico que se ha encargado de recordarnos que no somos uno, únicos e irrepetibles. Bueno, ya tenemos la noticia de una señora que prometió casarse con ella misma si a los 40 años no contraía nupcias con otro ser humano. Ya lo hizo y nos queda por saber dónde pasará su luna miel Alicia a través de los espejos. La ficción en el fútbol, página 93. 90. Existen múltiples sinónimos de la palabra ficción, mentira, irrealidad, invención, cuento, fábula, mito, utopía y emérica, en otras. La literatura funcional se ha encargado de provocar a los lectores para que lo habiten de lugares más imperfeccionados dentro de mundos imposibles. Lo paradójico de esas situaciones es que esta literatura se le ha endilado el grado extremo, que es el hiperbolizadas, se convierten, sin excepción, en creación material en tiempos pretéritos, Julio, Verne y Pelé, en un mismo acontecimiento, magia, el fútbol. La ficción se vive en cada partido con porterías hechizadas. Se calientan los anónimos porque el gol sí fue gol, el pedazo de tarro sí cruzó la raya. De mentiras, de meta, de conversación, de definir la asistencia en los partidos oficiales. Dios está en la mitad de ambos bandos. Ruegos de un lado, ruegos del otro para hacer un gol. Ya es una fantasía porque despiertan emociones. Hay cánticos gloriosos en el mundo. Cansado, maluco y pesado. Se convierten en esperanza y alivio de probabilidad. Se ficciona, se hace trampa y hay invención de la televisión. Muestra en cámara lenta lo que fue, lo que no fue y lo que quiere dejar de ver. La radio hace lo mismo en vivo y en directo. Pero es una narrativa aficcionada porque no hay miles de seres humanos que ven los partidos a través de esa otra ficción, que es la voz humana que cuenta gestas y deportivas. El fútbol es el único deporte que se juega con los pies y además es el espectáculo en el que más dinero se invierte. La publicidad, mercado, política, opuesta literatura, radio de domingo a domingo. Las emisoras y canales de televisión le dedican al fútbol el 90% de su programación diaria. El fútbol por eso mismo es un arte extraño y paradojal y dinámico porque esas son sus reglas y normativas que cambian poco a poco. Es el arte de lo indispensado que se multiplica antropológicamente de sus enunciados. ¿Cuántas metáforas se han urdido entre poetas, escritores y filósofos para cantarle a ese arte, para endulzar y entristecer el alma humano? Con imágenes que hacen pensar para conocer la realidad que se necesita mucha ficción, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, tocado por una historia adolorida, por decisiones antihumanas y porque eso no renunciaría al juego como una manera de atenuar el ardor de vivir. Estadios untados de la sangre de obreros jóvenes y mujeres agredidas, estadios ateridos por el frío de la muerte y sin embargo sucesados por la esperanza de la que selecciona y conquista un triunfo ofrendada para los dioses en un homenaje al gol tejido. Desde que nació la pelota hay arte, filigrana, transgresión y aventura. Cuando nació la pelota surgió la ciencia de medir, pesar, la mirada mezquina, el caos, el desorden y la desenvoltura. Es decir, el fútbol es un artilugio, un artificio que ha servido para ir en la cima de los momentos gloriosos de un sujeto, en la ciudad de un país y un mundo, pero también es el mejor pretexto para su sujeto.
Habita la cima, el lugar más bajo y ruin de la existencia, pero también han conocido la cima, la ciudad del país y el mundo. Por ello, el fútbol es la única ficción, una extensión de los demás saborea de los seres humanos. Es una prótesis frágil y quebradiza, porque aquieta la desesperanza en la derrota y aviva las pasiones hasta la muerte. Cuando se juegan partidos entre el primero y el último del torneo, se advierte la imagen de David y Goliat. Se supone quién es el vencedor y quién derrotado. Pero esta misma imagen se confirma en textos como los viajes de Weber, de ser gigante entre pequeños y pequeño. Entre gigantes, un marcador abultado será lo normal. Y si gana el rival débil, entonces hay Pablo Domicial. Alicia en el País de las Maravillas es un buen pretexto para conocer de cimas y cimas, de adentros y de afuera. Se conversiones con caballos, conejos, sapos y sapos. En el fútbol acontece que la ficción es más real que la realidad. Gulliver y Alicia nunca jugaron fútbol, pero conocieron el sinsabor de la derrota y la alegría que produce ganar, aunque sea en el mundo de la imaginación. Hay equipos que se forman para perder. El día en que gana sientan mayor la derrota, porque ven alterada su habitualidad. El fútbol por fuera del mercado es un signo paradójico, produce conversiones diurnas que terminan en monólogos nocturnos y en soliloquios eternos. Después del partido siempre queda algo por decir. Me la comí, debí pasarla, hubiera sido mejor bajarla y darle al arco. Fue egoísta, ¿cómo no la metí? Una conversión, como uno mismo terminara cuando se acaba la noche y queda en el silencio. La promesa del próximo partido, el fútbol como la vida de rebachas en la ficción, en la soledad de las reflexiones, en los goles que sí entran, pero en el sueño una chilena resulta fácil cuando se duerme y se despierta con el autismo de alboroto, porque existe la posibilidad de hacerlo durante el partido. Nos asusta la idea de abrir los ojos y estar encerrados como Anne Frank y que podamos salir de este diario en el que detrás de la página siguiente no hay un arquero de fútbol, sino un soldado que dispara al arco.